llegando el momento de abrir la Biblia para poder alabar a nuestro Dios y sobre todo buscar esos consejos que siempre muy oportunos nos ayudan a ordenar nuestra vida, nos ayudan a ordenar nuestros sentimientos, que a veces son el verdadero problema del ser humano. Quiero enviarte un cordial saludo en este día de Santo Sábado, a la hora de la alabanza, y desearte profundamente que el Señor pueda acompañarte en este día. Y gracias por estar ahí. Es una bonita oportunidad de abrir nuestra Biblia y poder disfrutar del mensaje de Dios para nosotros. Quiero proponeros una aventura a través de dos visiones espectaculares que nos van a ayudar a comprender en este día, sobre todo, la esperanza. Hay muchas similitudes entre Daniel y Juan. No voy a hablar de profecía, no es mi intención el día de hoy, sino cómo Dios los consoló en momentos de dificultades, porque creo que todos nosotros necesitamos precisamente esos momentos de acercarnos al trono de Dios con la confianza de que Dios ha montado un puzzle, pero sobre todo un puzzle para que su pueblo, para que sus hijos cimentemos nuestra esperanza en la experiencia de estos dos hombres, de Daniel y de Juan, dos grandes héroes de la fe, que pasaron por dificultades, vivieron su propia pandemia, pandemias políticas, pandemias religiosas, y que en un momento determinado necesitaron el consuelo de Dios. Y ese consuelo, al quedar escrito en la Biblia, forma parte de tu consuelo y del mío. Mirar el presente a través del consuelo de Dios tiene muchísimas ventajas para cada uno de nosotros. Visiones de consuelo para los creyentes. Analizaremos brevemente la visión del capítulo 10 de Daniel y la visión de Apocalipsis capítulo 1. No es la primera vez que hablo de este tema, pero sí lo es como necesidad de poder impulsar nuestra fe, nuestra relación personal con Dios y sobre todo, aquellos que estáis pasando o estamos pasando por dificultades, buscar el consuelo en la fuente, en la mayor fuente, que es la revelación bíblica. Algunas citas que me gustaría compartir con vosotros y que creo que son de utilidad para el día de hoy. Dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo ya, porque forma parte de nuestra misión como pueblo, es que el mensaje de Daniel y Apocalipsis es un mensaje para el pueblo de Dios. Para aquellas personas que aún no han aceptado a Jesús, el libro le va a decir muy poco, o tal vez no le va a decir nada. Pero para ti y para mí, que vivimos una parte de la historia, lo que fue revelado a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros deben ser estudiados cuidadosamente por los creyentes. Y la última, esa revelación fue dada para la orientación y el aliento de la Iglesia durante la dispensación cristiana. Se refiere tanto al libro de Daniel como al libro de Apocalipsis. Por lo tanto, es un libro que va dirigido a los que creemos en Jesús, a los que hemos aceptado que Dios tiene un conocimiento de la historia que nos ayuda a poder vivir esa experiencia de fe en la tribulación, en la dificultad, cuando nos encontramos frente a los peligros del mundo que nos rodea. Os invito a abrir la Biblia por el capítulo 1 de Daniel, que es
el equivalente al que vamos a ver en el Apocalipsis. Dice, en el año tercero del reinado 1 del reinado de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y comenzó toda una experiencia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Ya nunca más se volvería a vivir una experiencia como antes del exilio. Daniel recibió grandes visiones, importantes visiones para el pueblo de Dios. Pero hay una que es la que está al final del libro y que será, como veremos después, el comienzo del libro del Apocalipsis. ¿En quién confía Juan? ¿En quién confía Daniel? ¿Quién viene a curar el corazón de dos exiliados, de dos deportados, simplemente por ser fieles a ese gran regalo de Dios para la humanidad? La primera de las visiones que vamos a ver, podéis los textos seguirlos en la pantalla o en vuestra Biblia con los matices que siempre gusta para crecer en el conocimiento de la Biblia. Daniel, capítulo 10, versículo 1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia. Aquí tenemos un detalle fundamental para empezar. El libro empezaba con la deportación por Nabucodonosor, pero en el momento en el cual estamos, ha caído el primer imperio. Daniel sigue, aunque en un sitio privilegiado, Daniel sigue en el cautiverio. Pero Daniel ha visto el cumplimiento primero, la primera parte del cumplimiento de la profecía. ¿Os acordáis? Aquella estatua, reino de oro, pechos de plata. Nos encontramos en la parte que Daniel está viviendo como profeta. Y al igual que cualquier creyente, a partir de este momento, cada uno de nosotros vivimos la parte de la profecía que nos corresponde por el tiempo en el cual hemos venido. Y dice que la palabra verdadera acerca del gran conflicto, él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Pero esa visión le produce a Daniel, le produce una sensación de desosiego, de problemas, le produce una sensación que termina enfermando por las visiones, por las circunstancias que le son expuestas a lo largo de la historia, de las cuales muchas ya son historia para nosotros y otras aún quedan por cumplirse en el tiempo. Y dice el texto que Daniel estuvo afligido durante 3 semanas. Este versículo no tendría importancia si no lo vemos a la luz de lo que viene después. Porque es una experiencia vital de alguien que mantiene su relación con Dios a pesar del exilio. No hay un solo rasgo en el libro de Daniel que nos permita pensar que Daniel se desilusionó, se decepcionó, porque no había una actuación rápida y directa de Dios hacia su pueblo. Y para eso está la profecía, para conocer que Dios dirige la gran historia, la dirige y que nos invita a que nos introduzcamos en ella, para que vivamos esa experiencia de fe. Porque finalmente, el creyente ve las dificultades, las pandemias, las enfermedades, las tiene que ver a partir de la revelación divina. Y el consuelo que va a recibir Daniel en esta experiencia es el que yo te voy a invitar en esta mañana a que lo vivas junto a mí. Me gusta pensar, y ahora me gusta compartirlo contigo, me gusta pensar que en Dios tenemos
una perspectiva de la vida diferente que si no tuviésemos esa relación personal y estable con Él. Dice en el versículo 3, no comí manjar delicado, no comí carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí. El ungimiento era símbolo de Israel de felicidad. Era algo que se solía hacer con invitados en la casa, cuando estaban las grandes fiestas. No ungirse, es decir, no echarse esos perfúmenes por el pelo, era símbolo de luto. Muchos se habían quedado en Jerusalén, muchos habían muerto. Y Daniel tiene que continuar. Dice, hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Es decir, durante ese periodo que Daniel estuvo afligido, que estuvo de luto por el mensaje que va a recibir o que ha recibido. Pero, ¿qué podemos aprender de aquí? Porque el día 24 del primer mes estaba a la orilla del gran río Hiddekel. Es decir, Daniel está en ayuno en un mes que no se podía ayunar, porque era el mes de la Pascua, es decir, el primer mes del calendario, tal y como Dios lo había instituido a la salida de Egipto, cuando le dijo a Moisés, y este mes será el primero de los meses para vosotros. Lo tenéis en Éxodo capítulo 12. Daniel, su corazón era tan profundamente impresionado por la visión que Daniel decidió no comer. Y mirando hacia Jerusalén, mirando hacia lo que era la gran capital del pueblo de Dios, si el templo hubiese estado levantado, el pueblo estaría celebrando en ese primer mes, en el día 14, es decir, entre los 21 días que Daniel está en ayuno, hubiesen estado celebrando la salida de Egipto. Mis hermanos, fue más difícil la vida de Daniel en el exilio que lo que es la nuestra en el mundo en el que vivimos. Y si Daniel tiene consuelo, no permitamos que los desasosiegos de la vida nos hagan perder de vista el objetivo fundamental. ¿Y cuál es el medio que Dios emplea para ayudar a Daniel, para apoyar a Daniel? Y es a través de una visión majestuosa que me gustaría recordar contigo. Soy consciente de que no es la primera vez que la tratamos, pero creo que es bueno. Ahora que estamos socialmente prácticamente saliendo de las circunstancias que hemos vivido, es el momento de sentir el consuelo de Dios. ¿Y qué mejor que asemejarnos a esta experiencia que vamos a ver que vivió Daniel en este momento? Dice, versículo 5, alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino blanco, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Esta es, desde la época de Aarón, desde la época del santuario del desierto, es la ropa del sumo sacerdote. ¿Sabéis? Dedicar tiempo a pensar que permanentemente recibimos la ayuda de Dios a través del cielo. El Señor no acabó ahí el exilio, pero sí sostuvo a Daniel, sí le dio el consuelo que Daniel tenía. Y se empieza a describir, junto al río Hiddekel, se empieza a describir una visita especial. Le visita el sumo sacerdote
celestial. Su cuerpo era como un crisólito, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego. Sus brazos y sus pies tenían la refulgencia del bronce incandescente y los pies tenían la refulgencia del bronce y el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. Frente a la pequeñez de Daniel, analizando el proceso de la profecía, se presenta en superlativo una figura celestial vestida de sumo sacerdote. Esta presencia de el sumo sacerdote celestial se convierte en la fuente de consuelo para Daniel. Y qué interesante es poder comprobar cómo Dios tiene los recursos, si sabemos leerlos en la Biblia, para darnos el consuelo en momentos difíciles. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, pero un gran temor se apoderó de ellos y huyeron para esconderse. Pero, ¿qué pasa a continuación? Daniel ve bajar del cielo la figura del sumo sacerdote y le presenta todo un proyecto de consuelo. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no me quedó fuerzas en mí. Antes mis fuerzas se cambió en abatimiento y no tuve vigor alguno. Mis hermanos, ¿vamos a ser nosotros más que Daniel? Daniel vivió la parte de la profecía que le correspondió y descansó en el Señor para que la profecía siguiese avanzando, pero vino a revelársela el sumo sacerdote celestial. Qué detalle más interesante. Para hacer un recuento de los últimos meses, el último año, dice, pero oí el sonido de sus palabras. Fijaos, si recordáis, abrí mis ojos y miré, y aquí oye. Esa es la fórmula bíblica para hablar de las visiones. Primero se ve y después se oye, o primero se oye y después se ve. Y siempre hablan de la misma visión. Dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí de bruces desfallecido, con mi rostro en tierra. Daniel necesitaba ayuda. Daniel necesitaba esa ayuda espiritual para seguir haciendo la obra que el Señor le había encomendado. Entre otras, escribir el precioso libro que lleva su nombre. Dice, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando me hubo dicho estas palabras, me puse en pie temblando y me dijo, Daniel, no temas. Mis hermanos, desde que el pecado entró en el mundo, lo tenemos en Génesis capítulo 3, del 8 en adelante, el ser humano ante lo desconocido siente miedo. Es consustancial con nuestra propia esencia, a imagen de Adán y Eva caídos.
todo el tiempo de la profecía y todo el mensaje de esa profecía, mantiene a Daniel absolutamente desconsolado. Y sintió miedo. Tú y yo estamos acostumbrados a esa sensación de miedo. Dificultades, problemas, circunstancias, enfermedades. Pero no olvides mirar siempre al sumo sacerdote celestial, que es el que viene a consolar a Daniel, y verlo a través de esta preciosa, preciosa visión. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a relacionarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de ellas he venido. El contraste entre el abatimiento de Daniel y la visión poderosa del sumo sacerdote, que como os acabo de decir, está escrita en un superlativo, es decir, para que Daniel quede realmente asegurado en su esperanza. Cuanto más pequeño te sientas, cuanto más pequeño nos encontremos, más tenemos que mirar hacia el Dios Todopoderoso. Si no es así, mis hermanos, no habrá mucha diferencia con los que no son creyentes. Los pies en el suelo, pero la vista en la escena celestial que Daniel está viviendo. A Daniel se le reveló toda la profecía, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. No vamos a entrar en ello, pero sí vamos a disfrutar de cuál es el colofón. Ese sumo sacerdote que se le presentó en el capítulo 10, ahora se convierte en promesa para el tiempo del fin, ya que Miguel significa quien como Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo difícil, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y hay una preciosa promesa para Daniel y para nosotros. Y los entendidos, es decir, ese pueblo de Dios que recibe la profecía, que sabe interpretar la profecía y que sabe identificar el periodo de tiempo en el cual está viviendo. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como ha resplandecido el sumo sacerdote delante de Daniel. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Mis hermanos, dejadme que os diga, para mí estas palabras configuran el gran deseo de mi corazón. Cuando sufrimos, sin tener claro el momento histórico en el que vivimos y sin tener claro cuál es la expectativa que el Señor nos ha dado, andamos solos por la vida. Por eso es importante que disfrutemos de cómo Dios trabaja para consolar el corazón humano. Y el capítulo va a terminar diciendo, bienaventurado, bienaventurado el que espere. Y aquí viene la cifra más larga de todo el libro. Bienaventurado el que espere. Es decir, el que sepa llevar con inteligencia el periodo de la espera.
Bueno, algunos detalles importantes. Bienaventurados significa literalmente libres de las preocupaciones. Qué importante es saborear esta idea en el texto hebreo. Cuando se dice bienaventurado, se dice libre de las preocupaciones el que espere y llegue al final de los días. Mis hermanos, los libros de Daniel y Apocalipsis no son solo animales, no son solo fechas. Es un mensaje de fe y de esperanza para el creyente. La primera vez que aparece el término, aparece en Génesis 30:13. Dice, y Lía comentó, ¡qué felicidad! Las mujeres me felicitan, y lo llamó Aser. Libre de preocupaciones. Y las mujeres observaron la tranquilidad que tenía Lía con su hijo en los brazos. Bienaventurado el libre de preocupaciones. Y conlleva, mis hermanos, una función que está relacionada con el presente, pero también la confianza en el futuro. Bienaventurado el que espere es el presente. El que llegue es el futuro. Y mientras tanto, la felicidad, libre de preocupaciones en el Señor. Y eso fue lo que Daniel aprendió en su vida y en su experiencia. Hay otra visión, que es, si no igual, es absolutamente parecida. Pero ahora estamos a finales del primer siglo después de Cristo. Nos encontramos a otro héroe de la profecía, también en prisión y también por ser fiel a Dios. No sabemos cuánto tiempo estuvo Juan en la prisión, no sabemos si murió allí o no. La tradición dice varias cosas, pero la Biblia no lo menciona. ¿Qué hubiese ganado Juan, mis hermanos, si hubiese estado reprochando todos los días y pidiéndole a Dios, ¿por qué estoy aquí? Pero Juan llegó a plantearse no el por qué, sino el para qué. Y es ahí, mis hermanos, donde la mano poderosa de Dios dirige la vida del creyente. Si te preguntas el por qué, la inmensa mayoría de veces no tendrás respuesta. Si te preguntas para qué, esperando llegarás a entender el proyecto de Dios para tu vida. Veamos las diferencias y las similitudes entre las dos visiones. Dice el texto, bienaventurado. El libro de Daniel terminaba con una bienaventuranza. El de Apocalipsis comienza con otra bienaventuranza. Bienaventurado. Es decir, el que es libre de preocupaciones, el que lee, los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo profético está cerca. Así le revela Jesucristo a Juan la esperanza. Pero, dice Juan, yo Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación, en el reino, en la perseverancia de Jesús. Tampoco la vida de Juan, mis hermanos, es una vida de rosas. ¿Qué había hecho Juan? Ser fiel a la palabra de Dios y ser fiel al testimonio de Jesús. Qué interesante. Pero cuando empieza a revelarse justamente
todo el proyecto profético. Hay otra similitud muy grande con Daniel. La similitud está basada en estando en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de shofar, es decir, como de trompeta. El shofar era ese cuerno de carnero que se tocaba en Israel para llamar al pueblo a la asamblea y para llamar al pueblo que se congregara en el día de las expiaciones o en cualquier otra fiesta importante. ¿Y cómo consuela Dios al que estaba en la isla de Patmos simplemente por la fidelidad a Dios? Escribe lo que ves en un rollo. Aquí tenemos, hermanos, la respuesta, no a la pregunta ¿por qué?, sino a la pregunta ¿para qué? Igual que Daniel. Igual que tendría que ser tu vida y la mía. Mis hermanos, algún día sabremos por qué, mejor dicho, para qué sucedieron ciertas cosas en algún momento determinado. Mientras tanto, el consuelo, la espera inteligente. Y el rollo tiene que ser enviado a las 7 iglesias, incluida la iglesia de la Odisea, que es el periodo histórico en el cual vivimos tú y yo, la experiencia de lo que se narró en los 2 grandes libros proféticos. Llega hasta nosotros. Y fijaos ahora, volviendo de nuevo a la similitud, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Ahora Juan no se aproxima a la orilla de la isla, sino que Juan es llevado ahora hasta el cielo, al lugar donde están el candelabro, o dicho de otra manera, al interior del lugar santo del santuario celestial. ¿Y quién se va a encontrar allí? Y en medio de 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica talar, ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Mis hermanos, el mismo personaje, el sumo sacerdote celestial, pero en una función diferente. A Daniel lo visitó en la tierra y Juan es llevado al interior del santuario. ¿Has pensado alguna vez que toda la solución a tus problemas se resuelven en el santuario celestial? Ojalá que como Juan y Daniel podamos aprender a disfrutar de ese regalo divino. La historia de la profecía se va a vivir hasta el final. Pero eso nos muestra que Dios tiene ese control sobre la historia. Lo único que está haciendo es dar tiempo a que tú, a que yo, nos sumemos a esa historia de Dios. Porque unos serán resucitados para vida eterna y otros para destrucción eterna. He ahí el dilema de la historia. He ahí el conflicto entre el bien y el mal. Ahora Juan es llevado en visión hasta el interior del santuario celestial, donde Jesús ha estado ministrando durante siglos por cada uno de nosotros. ¿No te parece que la espera inteligente conlleva incorporar
este mensaje espiritual? La vida no termina en el día a día. La vida, a través del consuelo de Dios, continuará por toda la eternidad. Y sigue diciendo el texto: sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Esta es la visión. Y de nuevo, Juan oye y ve la misma visión. Esa visión importantísima del consuelo. Y en su diestra tenía 7 estrellas, y en su boca una espada aguda a doble filo, es decir, una espada para la defensa, no para el ataque. Y su semblante era como cuando brilla el sol en toda su fuerza. Mis hermanos, una misma escena en 2 etapas. La primera, la promesa del verdadero plan de salvación. La segunda, Juan, ese plan de salvación había empezado antes, cuando Jesús resucitó. No puede ser igual. Interiorizar este mensaje espiritual que no hacerlo. No puede ser igual. Continúa la visión. Cuando lo vi, caí muerto a sus pies. Pero él me puso su derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Y a partir de aquí se van a ir dando una serie de definiciones de quién es ese sumo sacerdote que vino a consolar. Es el Hijo de Dios, es Miguel, es el sacerdote celestial. No temas. Hablábamos antes de que el temor es una situación para los que no conocen o no confían. Pero el que es eterno, el que es el motivo por el cual existimos y somos, y es el que nos llevará a la eternidad. Se sigue diciendo: el que vive, aunque estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y las llaves del cementerio. Mis queridos hermanos, no es un texto sin relevancia, es un texto de alabanza a Dios. Qué interesante sería que tú hicieses hoy el propósito de introducir tu vida, como yo mismo, introducir tu vida entre el primero y el último, que es el gran sumo sacerdote celestial. Esa eternidad dispuesta para ti y para mí. Y aquellos que ya vinieron antes que nosotros y descansan, y los que podamos llegar ahí hasta que Jesús vuelva. Nuestra vida está en las manos del Eterno. Sabéis, esta no es una meditación porque tengo que darla. Es una meditación porque la siento y la creo. Y yo te invito a que tú también lo hagas en esta mañana. Que la sientas,
que la creas y que deposites en ese gran sumo sacerdote celestial que ministra en el santuario del cielo y tiene las llaves de todo aquello que oprime o presiona al ser humano. Escribe lo que has visto. Igual que Daniel, escribe en el rollo, escribe en el libro, y las que son, y las que están a punto de suceder después de estas. Las que eran, las que son, y las que vendrán. Y cada uno de nosotros, como decíamos al principio, viviremos una porción de ese proyecto de Dios. La profecía nos indica lo que falta por cumplir. La profecía nos indica lo que se está cumpliendo. Pero el mensaje de hoy va dirigido a la fe y a la esperanza. El misterio de las 7 iglesias que viste en la derecha y los candelabros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Mis hermanos, tú formas parte de esa iglesia universal. Y recuerda, están en las palmas de la mano del sumo sacerdote, custodiadas, y nada prevalecerá contra ella. Hay que ser un buen hijo de Dios para saber vivir la etapa que nos toca vivir. Al igual que en el libro de Daniel, el Apocalipsis tiene sus propias promesas que ayudan a comprender las del otro. Y me dijo, estas palabras fieles y verdaderas, y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel a mostrar a su siervo las cosas que han de acontecer en breve. Mis hermanos, nosotros vivimos el hoy. El mañana no lo conocemos. Es el momento de buscar el consuelo en el Señor Dios. Y aquí vengo pronto. Y nos encontramos con la última bienaventuranza del libro. ¿Recordáis lo que significa la palabra bienaventurado? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significa, hermanos, en este contexto guardar? Significa atesorar ese mensaje para la iglesia de seguidores de Jesús, para reforzar la confianza, reforzar el día a día y abrir la expectativa de que estés pasando lo que estés pasando. Para nosotros hay otra noción diferente, que es en Cristo Jesús. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y la gracia del Señor Jesús con todos nosotros, con todos vosotros. Esa gracia maravillosa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mis hermanos, palabras de consuelo. Es verdad que el conflicto es muy largo en el tiempo y es verdad que el conflicto ahoga. Pero también es cierto que podemos mirar continuamente al santuario celestial y mirar al sumo sacerdote que está ahí resolviendo el problema del pecado. Y mis hermanos, ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que nos espera una vez que el pecado está resuelto? Nos espera las promesas que recibieron tanto Daniel como Juan tras recibir la visita del sumo sacerdote celestial. Y eso no ha cambiado. Esa es tu vida y es la mía.
Por eso yo quiero en este día invitarte a que podamos disfrutar de esa esperanza. Ojalá que al haber abierto la palabra de Dios hoy sea para nosotros un punto de consuelo real en nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor esté con cada uno de nosotros. Y no olvidemos, lo mismo que fueron consolados Daniel y Juan, lo serás tú al tener conocimiento del periodo profético que estamos viviendo y del periodo profético que queda hasta que Jesús vuelva en las nubes de los cielos. Nos encontramos. Que el Señor te bendiga. Y no olvides, bienaventurado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.